Fernando Zamora, encantado de recibirte en el programa. Igualmente, Jorge, siempre es un gusto, es un honor estar aquí con vos. No, el honor es mío. Eres un gran abogado, constitucionalista, exsecretario del Partido Liberación Nacional. Ahora estábamos conversando de que ya prácticamente el año entrante es año electoral, ya se rompe el fuego. ¿Va? Sí, ya en abril. En abril ya hay que escoger. Todos los partidos hacen convenciones donde hacen y los partidos que están fuera de o que no acostumbran, porque son partidos más pequeños, no acostumbran a hacer convención, pues sí. Pero hay una atomización de partidos políticos, o sea. Sí, hay una enorme frustración hacia los partidos tradicionales, ¿verdad? Sí. Una enorme decepción con los partidos tradicionales, la Unidad, Liberación, el PAC, partidos que cumplieron su ciclo. Y usted los ve que son partidos además que podríamos decir que son irredentos, o sea, no tienen la capacidad de redención, no se redimen a sí mismos, porque vos los ves, Liberación, la Unidad, que son los que están vivos, ¿verdad? El PAC ya prácticamente, podría decirse que es prácticamente un partido muerto, pero Liberación Curioso y la Unidad, que el PAC con 2 gobiernos y murió, fue un ensayo corto, pero en el caso de Liberación y la Unidad, que en teoría son partidos que tienen diputados y que una cantidad respetable de diputados, que en teoría están vivos, sin embargo siguen con las mismas mañas y prácticas del pasado, ¿verdad? Partidos que no se redimen, los ves con las mismas, la misma carnicería de siempre, ¿verdad? Las mismas luchas intestinas asesinas, en fin. Sí, pero estuviste 4 años ahí, no le pudiste tampoco hacer cambio. Por eso es que decidí salir de Liberación Nacional. Yo definitivamente llegué a la conclusión, no las bases, porque sus bases son muy sanas, como todo lo que es el pueblo costarricense es un pueblo noble, ¿verdad? Incluso como se dice aquel viejo aforismo latino, Vox Populi, Vox Dei, ¿verdad? El pueblo es noble. Lo que pasa es que las élites que controlan esos partidos indudablemente viven pero en una Europa está pasando algo permanente. parecido. ¿Ah? Europa. Bueno, en Europa ahí sobreviven prácticamente nada más. En Inglaterra el laborismo, ya muy de capa caída también. Y en España, que mantiene el gobierno, el Partido Socialista, pero le comento que después de este desastre de Pedro Sánchez, yo creo que le puede pasar las del PAC al Partido Social Obrero Español, el Partido Socialista Obrero Español. En Francia también pareciera que va... no, en Francia prácticamente desapareció la izquierda, el socialismo, que el partido de Mitterrand, ¿verdad? El partido de Mitterrand, los grandes líderes. De los grandes líderes franceses de la izquierda, prácticamente desapareció. En Italia, el partido también socialdemócrata italiano, desde aquellos escándalos de Bettino Craxi, ¿verdad? Aquellos escándalos de corrupción, prácticamente el partido se cayó y para nunca más volver a levantar, en el caso de Italia, ¿verdad? Entonces, todos estos partidos tradicionales, y lo podemos ver en América Latina, es igual, ¿verdad? El PRI, que es, digamos, que era un partido... Tenía 60 años de estar en el poder. Exacto, que tenía muchas características similares a lo que es aquí Liberación Nacional, de un partido que duró 70 años, ¿verdad? Y desapareció, 70, sí. Que es la edad que tiene Liberación, y que yo creo que Liberación, muy probablemente en esta elección que viene, ya se va a mostrar muy evidentemente. Bueno, salvo que aparezca un líder ahí que... Sí, pero... Porque todo se mueve por liderazgos ahora. Sí, pero no sé si exista alguna persona con prestigio que pueda, como decimos los ticos, que pueda asumir o comerse la bronca o asumir el reto, el desafío de tomar un partido tan
en donde la lucha es tan encarnizada como sucede en la Unidad o en Liberación, difícilmente una figura de buen prestigio va a estar dispuesta a meterse en ese barrio. Es que debiera tener el líder, digamos, el candidato debiera tener la posibilidad de poner ciertas figuras, por lo menos en todas las provincias, en los sectores. O sea, esa democracia que al final se vuelve una carnicería, no es tan conveniente. Yo creo que hay que poner personas que conozcan, que tengan liderazgo, que realmente sean gente con una visión de futuro, ¿va? Que eso es lo que no veo yo en ningún partido, ¿va? Porque ahora lo que tenemos en el actual gobierno es un liderazgo fuertísimo de un presidente que lo que hace es simplemente polarizar y crear una dinámica interesante. Hay que cuestionar muchas cosas, ¿verdad? Pero la política no solo es cuestionar el pasado y decir, bueno, que la Corte hay que darle mayor productividad. Bueno, a la Corte yo estoy de acuerdo que hay que hacer ciertas reformas, a la Corte hay que hacer ciertas reformas, pero eso requiere un acuerdo nacional, un acuerdo con los principales... Construir, vamos a ver, construir siempre es más difícil obviamente que destruir, y además los resultados de la construcción siempre van a verse a largo plazo, ¿verdad? Muchas veces cuando usted pasa y ve un edificio a mitad de construcción, pues lo que ve es un escenario espantoso, y si usted toma esa imagen en el tiempo, muy probablemente lo que va a recibir es críticas por lo feo de lo que se está construyendo o el paisaje grotesco que resulta ver un edificio en proceso de construcción. Es hasta cuando se encuentra totalmente habitado, totalmente terminado y funcional, que usted se da cuenta que aquello que en su momento era muy feo, llegó a ser algo hermoso y funcional y exitoso. Pero eso llevó un proceso, llevó su tiempo, llevó me acuerdo. toda una negociación, una serie de etapas, de esfuerzo, de cincelaje, de prueba y error, ¿verdad? De planificación. Y más exactamente. Porque todas las fuerzas vivas del país, este país tiene una cantidad importante de asociaciones y de organizaciones que dan mucho valor a la democracia. Claro. Yo escribía hoy en el periódico sobre la importancia de los gobiernos locales, digamos. La importancia de que se fortalezcan los gobiernos locales, de que haya gente de verdad pensando en el futuro de cada cantón, en la coordinación entre los cantones, en el no en la cantidad de cantones porque aquí cada vez que hay una ocurrencia se hace un cantón, ¿verdad? Ya llevamos 84, ¿verdad? 84. Es impresionante. Cosa que es un error eso. Claro, porque los costos de operar... Claro, no es lo mismo los servicios que va a dar una entidad. Doy un ejemplo. No, jamás, Jorge, va a ser la misma eficiencia y calidad de los servicios que pueda ofrecer un gobierno local, no sé, con 200 o 300,000 contribuyentes que van a tributarle a ese gobierno legal, local, a menos de 10,000 a los servicios que va a poder dar, como en el caso de este cantón que querían hacer en Guanacaste, que se demostró que tenía menos de 5,000 habitantes, creo que eran 4,000 y pico de habitantes. Entonces, desde ningún punto de vista vas a pretender creer. Es un club. Claro. Es una asociación de desarrollo lo que se necesita ahí. Sí, claro. Entonces, desde ningún punto de vista vas a creer que un gobierno local con menos de 5,000 habitantes va a poder dar, o menos de, 5,000 habitantes, contribuyentes a ese gobierno local son menos, ¿verdad? Sí, porque la población económicamente activa, esos 5,000, póngale que, no sé, que sean unos 2,000 habitantes, o 2,000 de esos 5,000, póngale que sean lo más 2,000 los contribuyentes. Entonces,
¿cómo vas a poder vos fundamentar un gobierno local a punta de simplemente 2.000 contribuyentes? Pueden ser buenos los servicios, pueden ser eficientes, pueden ser servicios de alta calidad y donde haya una importante potencialidad para atender los diferentes problemas de ese territorio. Porque incluso muchas veces cuando se trata de territorios o de zonas rurales, muchas veces son gobiernos locales que tienen que atender muy pocos contribuyentes, y con una pero gran con una gran extensión, y una obligación entonces muy una grande. obligación material de caminos, de carreteras, de alumbrado, manejo de desechos, manejo de seguridad. desecho enorme, y resulta que todo eso con 2.000 contribuyentes, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones resultan ser absurdas. Y yo he venido siendo muy crítico con ese fraccionamiento. Yo he hablado de ese ultra fraccionamiento excesivo que No, y además, pretenden los legisladores cada vez hacer. hay que coordinar más y unir más y consolidar o fusionar. Claro, Pero es porque cada vez es más complejo. Y si no tienes recursos, no vas a poder lograr nada. exacto. Y vivir de solo la parte que le va a pasar el presupuesto nacional, que es cualquier cosa. ¿Ah? Sí, y por supuesto, eso es parte, Jorge, de la mediocridad y de la crisis en la que están los Partidos los también. partidos, porque todas estas ideas, ¿verdad? No se Surgen, discuten. sí, surgen todas estas ideas que son ideas fallidas, ¿verdad? Y al fin y al cabo vienen, No, es que yo o no he surgen visto. de estos congresos recientes, de estos parlamentos recientes, que son parlamentos con muy poca reflexión, ¿verdad? Son parlamentos en donde pues el nivel intelectual muchas veces de los parlamentarios no es el adecuado. Entonces las leyes son leyes que no llevan mayor reflexión, ¿verdad? Como este ejemplo, y bueno, el que enmendó ahí, como se dice, el que enmendó la plana, en este caso de uno de esos cantones que iban a ser con menos de 4.000 habitantes, fue la Sala Constitucional, ¿verdad? Ahora creo que iban a hacer otro en estos días, también de Sí, sí. Entonces cifra imagínate mínima. que un solo contribuyente puede manejar esa municipalidad y puede hacer cosas que no son las correctas. O sea, a mí me parece que uno de las grandes y lo más importante para este país, ya, acabemos de tantos pequeños reinos, pongámosle así. Claro, por En ejemplo, la administración pública, 300 y pico instituciones. ¿Cómo? ¿Cómo no se discute eso? ¿Cómo vamos a seguir manteniendo el claro, CNP? ¿Cómo vamos a seguir manteniendo el MEP? claro, con un problema de fondo que estamos nosotros ahora enfrentando, que es algo de lo que he venido yo diciendo en los últimos días, y es que lamentablemente la Sala Constitucional ha emitido una jurisprudencia que ha establecido que las reformas, los cambios de naturaleza estructural, o sea, en otras palabras, cambios de fondo en En la estructura nuestro sistema de Estado, de nuestra estructura de Estado y de democracia, no se pueden hacer por la vía de la reforma parcial, ¿verdad? De lo que se llama el poder derivado, ¿verdad? El poder constituyente derivado, sino solo a través del poder constituyente originario, o sea, solo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual me parece a mí que es un grave error, porque porque eso requiere un gran no, esfuerzo y o sea, claro, ¿cuál es para mí una constitución ideal? ¿Verdad? Para mí una constitución ideal, Jorge, es una constitución que sea básicamente una constitución breve, enunciación de principios, enunciación de valores, enunciación de una línea, digamos así, de una cultura, una línea de una cultura constitucional. De una visión de país. Claro, una visión constitucional, una cultura constitucional. La cultura constitucional implica nuestros valores, nuestros principios,
¿verdad? Lo que algunos incluso se dan en llamar la ideología de la Constitución, ¿verdad? Que es una ideología obviamente democrática, de garantista, de garantizar los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, y que por el contrario, a diferencia de lo que sucede ahora o como está planteado ahora, todos o muchos de esos cambios estructurales puedan hacerse por la vía de las reformas incluso legales, ¿verdad? ¿Por qué no hablar de ciertas leyes que para cambiar se requieran los 38, la mayoría calificada, 38 votos, pero que no necesariamente impliquen reforma constitucional, no necesariamente tenga que estar todo en la Constitución. Ahora todo lo quieren meter en la Constitución, entonces terminan haciendo una Constitución reglamentista, ¿verdad? Una Constitución rígida, reglamentista, detallista, y que entonces todo queda escrito en piedra para cambiar ciertas cosas. Es dificilísimo hacerlo desde la reforma constitucional, además ahora con el agravante de lo que ha sostenido la Sala Constitucional, de que no se pueden hacer reformas estructurales a la Constitución por la vía de la reforma parcial a la Constitución. Entonces, al final caemos en un inmovilismo terrible, ¿verdad? Cuando a mí, si a usted me pregunta como constitucionalista, que he dado mi vida al estudio de los sistemas constitucionales y mi vida al estudio del constitucionalismo general, que es un ideal, el constitucionalismo como tal es un ideal, ¿verdad? Occidental, y es un ideal occidental, básicamente. Lo que entendemos por constitucionalismo no se da en los califatos, ni se da ni en Rusia, en los países asiáticos con un control férreo del Estado. O sea, el constitucionalismo es un ideal de Occidente. Entonces, lo que te puedo decir es que básicamente mi criterio es que ese ideal constitucional se ve mejor esbozado en un sistema o una forma de constitucionalidad o de constitución similar a la de los Estados Unidos en este sentido exclusivamente, en el sentido de que es una enunciación, ¿verdad? de valores. La Constitución americana es básicamente una enunciación de valores, ¿verdad? Es una enunciación de principios, ¿verdad? Pero vos no, por eso es una Constitución tan longeva, no la tienen que estar cambiando ni la tienen que estar, prácticamente no la reforman, no la enmiendan. Y Europa es igual, ¿verdad? Bueno, algunos países o también se han complicado europeos, con nosotros. No, algunos países europeos tienen un sistema también de esa naturaleza, pero el punto es que, bueno, nosotros tal vez por esa derivación romano-germánica, ¿verdad? Tan puntillista y donde todo tiene que estar expresamente delimitado y expresamente escrito en la norma, tenemos tal vez esa herencia que hace que de nuestras constituciones primero sean tan rígidas, sean tan puntillistas, como dije, tan reglamentistas, tan detallistas en querer controlar todos los aspectos de la vida política. Si aquí a veces sale una ley y después viene el reglamento de la ley y es un tratado. Claro, exactamente. Y entonces al final son constituciones, por esa razón, son constituciones con una vida muy corta. Porque si vos pretendés hacer... En un mundo cambiante, ¿verdad? Exactamente. Si vos pretendés hacer una constitución muy detallada que pretenda controlar y digamos que tener tener regulación de todo lo que se hace en la vida del Estado, si pretendes tener una constitución de esa naturaleza, ¿qué es lo que te va a suceder? Que con el cambio de las circunstancias, de la realidad, quedó obsoleta, porque fue una constitución que pretendió regularlo todo.
Y entonces, si es En un momento dado, y ahora con la velocidad de los cambios, ¿sí? Exactamente. Entonces, una constitución que pretenda regularlo todo, que pretenda prácticamente meterse en todo lo que tiene que ver con los detalles de un sistema funcional del Estado, cuando algo cambia, se acabó la constitución y tenés que... entonces viene también además la animadversión de la gente hacia el sistema y hacia esa constitución, cuando no debería ser o sea, no debería ser así. Yo lo que por eso he venido diciendo es que este zapato en el que la Sala Constitucional nos metió al decir que no se pueden hacer reformas estructurales o de fondo por la vía de la reforma constitucional, sino a través del poder constituyente originario, o sea, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, lamentablemente Hay pocas cosas que hacer. no nos va a quedar de otra que Ir a una ir a una constituyente. constituyente. No va a quedar de otra, porque aquí hay cambios de fondo que hay que hacer, o por lo menos que hay que Pero discutir. hay la cultura, vamos a ver, y no, una constituyente es algo muy serio, ¿ah? O sea, se requieren temas importantes, se requiere, ¿cómo se llama? Que haya una estructura muy bien elaborada, con gente muy calificada. No es una cosa que se festina así nomás, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que nosotros deberíamos ir hacia una nueva constitución, en el caso de que así lo decidiera el pueblo de Costa Rica, hacia una, o la Asamblea Legislativa, que es en manos de quien estaría esa posibilidad, hacia una nueva constitución, pero sobre la línea de que sea una constitución enunciadora de valores nada más. Y que esa misma constitución disponga en un mundo cambiante, en un mundo en donde hoy, qué sé yo, como hoy son los carros eléctricos y mañana pueden ser del agua. De agua, y entonces ya todo Bien, cambió. todo cambió. Hoy el medio de comunicación básico de la gente ahora ya está arriba ahora los todo satélites. qué sé yo, el WhatsApp por el internet, exactamente como Y te se acabó. comunicas diariamente, y mañana apareció otra plataforma que te acabó con eso, y es otro mecanismo de vida totalmente diferente. Bueno, en un mundo así de cambiante, Y en con donde, una como vos inteligencia decís, artificial claro, se está haciendo en donde como una vos decís, revolución. si esto acabas de dar acabas de citar un punto muy interesante, un aspecto muy interesante, y que puede ejemplificar lo que queremos darle a entender a la audiencia. Elon Musk está con un proyecto gigantesco, satelital, para darle al mundo, en cualquier lugar del planeta, internet gratis. prácticamente, pues no gratis, pero sí sí prácticamente a un bajo. costo, ¿verdad? Pero en cualquier lado. Un costo marginal, diría. Él es un hombre de negocios y tendrá Claro. sus numeritos, pero, A costo marginal prácticamente. pero donde logras millones de personas que se conecten, ya puedes hacer una... Sí, como diría Rifkin, Jeremy, costo marginal prácticamente cero, ¿verdad? Entonces, imagínate el momento, él está caminando ¿Y qué va a fuerte pasar con eso. ese montón de cables que uno ve? No tanto eso, digamos, ¿qué va a pasar con entidades icónicas de nuestro sistema público, como por ejemplo lo es el ICE, cuando eso se consolide, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se consolide el internet satelital a un costo mínimo para la población en toda la geografía nacional, ¿verdad? Donde vos vas a poder estar, qué sé yo, en Draque, ¿verdad? En el rincón más fuerte, más lejano, perdón, del país, y ahí vas a tener un internet así en full, como dicen, el internet máximo. O sea, eso va a cambiar aún más la realidad que nosotros en este momento vivimos. Entonces, hoy es eso, dentro de 50 años va a ser un cambio aún mayor y probablemente sea otra la realidad. No, por ejemplo,
Ya no se habla de carros a base de hidrógeno, sino que un poco ya es a base del agua. Exactamente. Entonces, todos los eléctricos, las baterías y todo lo que es la gasolina y todo lo que son los combustibles fósiles van a ir saliendo del mercado, ¿va? Exacto, entonces... Para el transporte pequeño, ¿va? Entonces, los cambios son tan radicales y tan rápidos. Y tan rápidos y radicales, que pretender tener una constitución que no sea otra cosa sino una enunciación de valores es garantizarte que vas a hacer un enorme esfuerzo público para tener una constitución que probablemente no te va a servir tampoco. No te va a servir. Porque va a tener una vida cortísima. Entonces, ¿qué es lo óptimo? A mi criterio, es ir hacia un proceso de una constitución muy genérica en cuanto a los valores inmanentes, a los valores permanentes, al ideal del constitucionalismo, que se centre una constitución que se centre en los ideales del constitucionalismo, ¿verdad? Que enuncie con claridad los principios y valores del ser costarricense que fundamenta nuestra democracia: la libertad de asociación, la libertad de expresión, las bases firmes de nuestras garantías electorales, ¿verdad? La garantía de una entidad electoral fuerte y que imparcial, un poder judicial autónomo, ¿verdad? Las líneas maestras que deben orientar a nuestro sistema judicial, a nuestro sistema legislativo, al poder ejecutivo. Una enunciación de los principios que deben regir en cuanto a valores esos poderes, y lo demás dejárselo a la ley que la Constitución pueda establecer en qué áreas esas leyes deben contar con 38 votos y decir, bueno, en materia estructural, de reforma estructural al Estado, leyes de 38 votos. En materias que no son cambios estructurales al Estado, mayorías simples. Pero que le pueda dar no solo al legislador, sino incluso al mismo pueblo, poder de decisión. Y te voy a explicar por qué digo al mismo pueblo. Porque además, todo este cambio tecnológico va hacia una aceleración tan fuerte que creo que nos dirigimos también a una democracia cada vez más participativa. Y bueno, eso es algo que nuestra Constitución tampoco está diseñada para eso. Es una Constitución, básicamente, una Constitución diseñada en los años 40 e incluso antes, en muchos de sus principios, que eran propios de una democracia de representación, que es diferente. Y nosotros, la tecnología, ¿verdad? La capacidad de los cambios que están permitiendo el acceso masivo de la tecnología a la gente, puede permitirnos en ciertos aspectos consultar a la población mucho más frecuentemente. Entonces, por ejemplo, tienen que hacerse cambios en materia de referendo, ¿verdad? En materia de votación, de cómo consultar a la ciudadanía, referendos, plebiscitos. De alguna forma, yo creo que tenemos que permitir que esas reformas, que son estructurales, estén contempladas en una Constitución mucho más simple y mucho más moderna, mucho más enunciadora de principios, y delegar muchos de esos cambios a la ley. Muchos de esos cambios, como por ejemplo el tema de los referendos, el tema de las consultas ciudadanas. ¿Verdad? ¿Por qué no? En Suiza se aburren de consultarle a la población de diferentes temas. Y bueno, ellos se cuidan de que la elección de las autoridades sí sea con voto tradicional, pero hay mucha cosa menor que la comunidad participa. Que la comunidad puede
a través de la vía digital ser consultada, como se hace en Suiza. Pero sin embargo, el voto, por ejemplo, esto que han tratado o que trataron de empezar a ensayar, lo del voto electrónico, Suiza, ni siquiera Suiza lo ha implementado para la votación de sus autoridades, ¿verdad? No se ha consolidado en Suiza eso. Sin embargo, Estados Unidos ya lo estableció. Sin embargo, bueno, a través del correo, sí. Pero sin embargo, en Suiza, las consultas ciudadanas por vías electrónicas sí son frecuentes, ¿verdad? Por vías digitales. Entonces, son bueno, o sea que, temas interesantes. Fernando, las discusiones importantes. Esas son las discusiones verdaderamente Esas son de fondo. las de fondo. Esas son las cosas que los partidos políticos deben de llevar a un foro a discutir y tener de verdad pensamiento, ¿verdad? O sea, es que yo siento que ahora se van a, no sé cuántos partidos van a entrar, entonces nunca va a haber debates, ¿ok? Van a tener que invitar posiblemente en un gimnasio a todos los candidatos de los diferentes partidos, porque las asambleas y los requisitos para estructurar un partido son mínimos, o sea, con muy poca gente. Y no pueden jamás participar y presentar un proyecto importante, ¿verdad? Y no podemos seguir improvisando, no podemos seguir, como nos ha pasado un poco esto, que el presidente está frustrado, y claro, un presidente que no conoce las leyes de Costa Rica, que no se ha asesorado bien, que no ha negociado, porque la política es una negociación continua. Exacto. Continua, o sea, tiene que haber un respeto continuo y hay una comunicación continua. Sí, para destruir, como te decía al inicio de nuestra conversación, para destruir es muy sencillo. Sí. De todo lo de aquí para atrás, todos los corruptos están atrás. Sí, no, y destruir es muy sencillo, es algo, y genera mucho ruido. Destruir genera mucho ruido, es muy sencillo. No, lo difícil y lo que implica una enorme tarea de un enorme desgaste es construir. Construir es lo que es muy difícil. Con solo ver lo que nos está pasando en la caja del Seguro Social con los problemas estructurales que tiene, bueno, se puede llegar a lograr, sin decir que todo lo que está para atrás está malo y que los hospitales no hay que hacerlos, en fin, creo que hay mucha discusión. Creo que debemos de ya tomar en serio qué vamos a hacer, o sea, el Estado está totalmente amarrado, complicado, hasta para una expropiación. Sí. Cuando un ministro de Transportes te dice, no puedo avanzar en la carretera tal porque hay, no sé, tantas expropiaciones, entonces voy a tener que hacer unas cosas puntuales. Eso no puede ser, o sea, un país necesita hacer una carretera, pues expropie y después tiene que pagar, eso sí. Y la gente puede apelar, pero no puede ser que se paralice. Así es. Y lamentablemente son muchos cambios que no son fáciles de implementar, sino a través de un gran diálogo nacional. Un gran diálogo nacional, sobre todo en el epicentro del cambio de las leyes, que es la Asamblea Legislativa. Y hemos vivido una situación de parálisis en estos últimos 4 años con esa lucha que ha existido entre los grupos. Y que no ha llevado a nada. Y lo que no ha llevado a nada. Y lo peor es que ya se fue, los del Congreso, el Congreso se defiende y el presidente contraataca, y entonces eso no puede ser. O sea, es triste ver lo que está pasando en Costa Rica y hay que hacer grandes cambios, pero cambios no con más polarización, sino con más diálogo. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, el agradecido soy yo, Jorge. Siempre es un honor estar en tu programa y pues aquí estamos para servirte siempre que lo necesites. Gracias.